Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Buenas tardes a los televidentes y radioescuchas de Conecta TV Radio. Es un honor para nosotros seguir en compañía de todos ustedes, tratando de continuar con este ensayo comunicacional que lo hemos llamado un emprendimiento y que para nosotros es muy significativo el hecho de aportar al país desde lo técnico, desde lo profesional, desde lo académico inclusive. Queremos insistir en lo que nos mueve. Nosotros queremos proponer nuevos estándares y nuevas prácticas, tanto en lo público y en lo privado. ¿Y para qué insistir más que eso si ustedes ya han recibido este mensaje y nos están acogiendo en sus hogares, en sus oficinas? Bienvenido y los saludamos de nuestra parte. Hoy tenemos un empresario de primer nivel en el tema logístico. Es Jorge Durán, a quien lo conozco desde hace muchos años y realmente tiene una experiencia y una trayectoria espectacular en lo que es los grandes proyectos nacionales, tanto en el sector petrolero y últimamente también el minero. Y quien conoce la logística de este país prácticamente en todos sus niveles, en todos sus ramos. Así es que esperamos con él tener una conversación muy agradable y los esperamos. No se vayan, vamos a un corte comercial. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Programa es como lo decía, realmente es un honor, un privilegio contar contigo en este programa. Tú conoces mucho de la logística en este país, inclusive a nivel regional. Tienes experiencia con tu empresa Intercilsa en otros países. Y es bueno para nosotros contar contigo en esta ocasión y que nos expliques un poco más de qué es lo que estamos hablando en logística. Muchas veces las definiciones, y un poco te lo hablo desde mi experiencia académica, hablamos no solamente de lo que es las vías, ¿no? La parte de conectividad, tanto en lo fluvial, en lo terrestre, inclusive en el tema del ferrocarril. Pero también hay otros elementos importantes ahí, como son los centros de distribución y otros elementos logísticos que sirven en general al país. Así es que, Jorge, coméntanos un poco más qué es la logística, qué es esta plataforma que nosotros tenemos a nivel nacional y cómo nos conectamos a nivel regional. Bueno, primero, Rodrigo, gracias por la invitación. Ciertamente una amistad de algunos años. El mundo de la logística es lamentablemente poco atendido desde la óptica gobierno. Y poca gente también conoce lo que es el mundo de la logística, en qué consiste, porque no es solamente, como tú afirmabas, el mover mercancías por vía terrestre, fluvial, marítima, aérea. Los sistemas multimodales hoy son mucho más complejos, han desarrollado de forma exponencial. Basta recordar que hasta la década de los 50, inicio de los 60, el concepto de contenedor, como hoy lo utilizamos, como medio de transporte, como un embalaje primario, si cabe el término, simplemente no existía. Viene a popularizarse y a desarrollar el concepto de transporte en contenedores a partir de los 70. Y obviamente todo eso generó una transformación en el tipo de barcos para el transporte de contenedores, el manejo de contenedores. Y en ese mundo del transporte, la logística abarca desde el trámite de aduana necesario para nacionalizar un producto o en exportación de un producto, almacenaje, distribución, control de inventarios. Una de estas mega cadenas que hace logística y la gente piensa que lo que vende es
esencialmente bienes, pero Amazon es esencialmente una empresa de servicios de logística. Tanto se ha desarrollado la logística que pues Amazon ya no solamente hace entregas a domicilio, es dueño de una flota de aviones, arrienda una enorme flota de aviones también, camiones, subcontrata con terceros, y también están haciendo ya entregas con el sistema de dron. Entonces la logística trasciende el movimiento por carretera en el típico camión o plataforma. Es un engranaje que mueve y activa la economía a nivel global y por supuesto también en nuestro país. Y en esta parte acá, tú topaste antes un tema importante que tal vez se me olvidó mencionarlo, pero tú lo dijiste con mucha claridad, y en donde hay mucha influencia tal vez del sector público, en general lo tienen todo, pero es muy importante el tema del comercio exterior, tú lo mencionaste, que también es un componente importante. Tal vez, Jorge, si en este momento nos explicas acá en el país qué está pasando en el tema del comercio exterior, cómo es la dinámica en este momento con esta relación que se están dando. De esta parte, para luego entrar a los proyectos un poco más grandes a nivel regional y luego local. ¿Cómo no? Bueno, Ecuador hizo un cambio significativo con la ley de producción, que tiene mucho y abarca mucho también en el aspecto logístico. Ciertamente en el gobierno de Correa, de triste recordación para unos, para otros no, se desarrolló una infraestructura vial, se mejoró sustancialmente la infraestructura vial, amén de cuestionamientos que pueden haber en torno al costo de inversión. Pero hay que reconocer que la infraestructura vial mejoró de manera radical. Se abrieron también las puertas para inversión privada en infraestructura portuaria, tanto que ahora contamos con un puerto de aguas profundas que se llama Pozorja, en la población de Pozorja, muy cerca de Guayaquil, relativamente cerca de Guayaquil. Puerto Bolívar también fue concesionado a un consorcio turco, Yilport, como administrador, con importantes inversiones también. El puerto de Manta también fue concesionado a una empresa de origen y capital chileno. El puerto de Esmeraldas viene operando hace larga data ya por manos privadas también. Es decir, en ese sentido sí ha habido una responsabilidad por parte del Estado en mejorar la infraestructura y mejorar los servicios. Hay algunos aspectos que evidentemente tienen que mejorar, porque entre otros, uno de los factores que se cuestiona por parte de los usuarios, y finalmente todos somos usuarios al final del día, porque el comercio exterior fluye a través de estos puertos. El cuestionamiento se hace también a la estructura de costos, donde pienso que hay todavía espacio para optimizar operaciones, para mejorar ciertos indicadores, particularmente en el servicio, y optimizar costos. Ecuador es uno de los países en la región con una tasa alta, elevada, de costos portuarios. Cabe mencionar también que en el tema aeropuertos, el nuevo aeropuerto de Quito, que nace de una alianza público-privada, el capital privado es de riesgo, pero también hubo un emprendimiento por parte del gobierno central, del municipio de Quito, para auspiciar que se desarrolle esa infraestructura, y con el tiempo ciertamente el aeropuerto de Quito hoy es, no solamente por estándares internacionales, uno de los mejores en el mundo, sino que la prestación de servicios al comercio exterior son, por decirlo menos, impecables. Porque este proceso se dio en el país. Yo
yo digo como que fue en la cabeza de muy pocos, porque no se lo mostró realmente, no se veía un plan articulado, general y programado, o fue muy rápido este crecimiento. Pero un poco la experiencia propia ha sido, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia en el 2010 promocionaba un plan de inversiones inmensamente grande, o sea, no lo llamaba inversión porque no había mucho número todavía, pero sí cómo eran sus proyectos, y a todo nivel, carreteras, puertos, aeropuertos, toda esta red de plataformas logísticas, puertos secos y centros logísticos de cierta manera. Porque ellos creían que era un eje muy importante o era un componente muy importante para lo que llamaban que en el 2050 Colombia quería estar entre las 30 mejores economías del mundo. Es una cosa muy planificada, muy estructurada. Acá como que no vimos mucho esa planificación, pero se dio. O sea, yo creo que tú lo acabas de mencionar, se dio en tantas carreteras y cosas, en los puertos, y lo creo que inclusive con el ferrocarril hubo un proyecto interesante, pero se lo abortó, se lo abandonó, y finalmente creo que está totalmente clausurado. Cuéntanos tal vez ahí cómo se dieron estas articulaciones en el sentido local para llegar a lo que tenemos. Como tú dices, es relativamente suficiente o vasto, ¿no?, para nosotros. Hasta el año más o menos 2015, 2016, Ecuador iba rezagado en cuanto a tener suficiente infraestructura para atender la demanda del flujo de comercio exterior. Solamente por Guayaquil, más o menos el movimiento anual eran aproximadamente 1 millón de contenedores. Y Guayaquil, pese a las limitaciones que tiene, porque el puerto de Guayaquil no tiene acceso directo al mar, sino se ingresa por el río Guayas, con unas limitaciones operativas, poco calado en el canal de acceso, en fin. Al 2015-16 estábamos ya a punto de colapsar en cuanto a capacidad. Entonces, estas inversiones que Contecon también realizó en su puerto, en el puerto terminal Simón Bolívar de Guayaquil, más las inversiones que se realizaron también en otras terminales privadas, no abastecían los requerimientos de comercio exterior. Por eso es que el gobierno abrió la posibilidad de construir la terminal de aguas profundas en Pozorja. Y de alguna forma, la concesión realizada a Gilport para operar Puerto Bolívar viene también a aliviar en buena manera la infraestructura de Guayaquil, que estaba ya a punto de colapsar, porque Puerto Bolívar ahora maneja un mayor volumen de su carga exportable que sale desde la provincia del Oro, esencialmente banano y camarón. Algunos pensaron en algún momento que Pozocha de pronto iba a ser una competencia desleal para el resto de puertos en Guayaquil, pero con el tiempo hemos visto que no solamente en Puerto Profundo ofrece mayores facilidades a operar a buques post-Panamax, sino que también ha abierto un espacio para que haya una libre competencia un poco más amplia, que también representa un beneficio para el usuario. El mismo hecho de que ahora buques post-Panamax puedan ingresar a Pozorja implica en la escala de negocios que los costos de transporte van a mejorar paulatinamente conforme esa infraestructura también se va desarrollando. Y creo que ahí hubo una visión adecuada por parte del gobierno en cuanto a buscar que se desarrolle esa infraestructura, que repito, es inversión privada ciertamente, con créditos del Banco Interamericano, de la Corporación Andina de Fomento, que han confiado también en los potenciales que ofrece el Ecuador. Y hay un tema interesante que la pena
que lo profundicemos, me parece. El Puerto Bolívar inicialmente estaba concebido con el Puerto Oro, por el tema de la minería, y en su momento, cuando estuvo la planificación, la macro planificación minera en el país, eso se refería al puerto de salida del cobre, Puerto Cobre, Puerto, pues se llamaba, perdón, dije mal, Puerto Oro en su momento, es Puerto Cobre, y que fue concesionado o estaba en la lista de proyectos adscritas al contrato de concesión de los chinos en su momento. Correcto. Pero que obviamente luego, como tú dices, se trastocó y fue más rápido hacer una concesión y con una alianza pública-privada y se desarrolló. Y eso, qué bueno escucharlo de ti, porque también creíamos que Guayaquil ganó el pulso, la pulseada, el llevarse Pozorja, porque había un polo de desarrollo que creíamos que era importante, Puerto Bolívar, porque era más rápido salir, pero esto está funcionando muy bien, creo que está operativamente bien, ¿no es cierto? Excepcionalmente bien, diría yo. No solamente es una cuestión de la concesión a un operador privado, sino la inversión que también ha realizado en Puerto Bolívar. Es una concesión de operación a 30 años que requiere inversiones, y al menos la inversión inicial que han realizado sobre los 350 millones en mejoras en infraestructura, mejorar el canal de acceso en Calado también, grúas pórtico y grúas móviles. Se están construyendo también muelles adicionales, precisamente en lo que tú mencionaste hace un momento, el que se llamaba en ese entonces Puerto Cobre, propiedad de la Marina. El Ministerio de Defensa hizo un convenio con Gilport para ceder esa parte de terrenos para desarrollar más infraestructura en Puerto Bolívar. Y ciertamente hoy, al menos para la exportación del concentrado de minerales pesados que salen de Fruta del Norte y de Cocorriente, sin duda hace lógica que debería salir por Puerto Bolívar. Y el potencial que ofrece ese puerto, particularmente para esa zona, es gigantesco, porque Puerto Bolívar, ciertamente en términos de transporte interno, le resulta más conveniente al usuario de la logística del auto, por ejemplo, respecto de hacer sus operaciones por Guayaquil. Entonces hay alguna serie de factores de beneficio. No solamente ha habido también un importante consumo de mano de obra local, inversiones significativas, pero también se proyecta como un puerto importante para la industria minera, que al menos por los próximos 15 o 20 años va a tener un desarrollo significativo en esa zona. Y eso que nos falta la parte norte todavía. Por acá en la parte norte, por la zona de Imbabura, donde hay importantes yacimientos que están en este momento en etapas de exploración, inclusive avanzado, el caso de Yurimagua, Delco, y viene Cascabel, y vienen otros proyectos también por acá en el norte. También hay la importancia de desarrollar Esmeraldas, ¿no? Y eso es el puerto natural. Eso todavía no se ha licitado, no se ha mejorado. Esmeralda todavía creo que nos falta algo, o ¿cómo está el avance por ahí? Bueno, el puerto de Esmeraldas Balao, básicamente. Tiene un pequeño problema. El puerto de Esmeraldas está sentado en la desembocadura del río Esmeraldas, entonces ahí hay un problema persistente de sedimentación que afecta sin duda el calado en el canal de acceso de salida de mar y el acceso al terminal portuario. Pero es un tema que se puede resolver con las tecnologías actuales, con un sistema de dragado relativamente permanente, pero es indudable. Curiosamente, Rodrigo,
año 2006, 14 años atrás ya, cuando me postulé a una candidatura de elección popular que no resultó, así es la democracia. Me postulé para consejero provincial y una de las propuestas que yo hacía hace 14 años era el establecer en ese entonces Santo Domingo, parte de la provincia de Pichincha, un puerto seco, una zona de desarrollo especial con zona franca, que dicho sea de paso, en el Ecuador no existen ya zonas francas, que es uno de los absurdos que en algún momento el gobierno tendrá que revisar y reconsiderar, pero planteaba esa posibilidad de generar a través de Santo Domingo un polo de desarrollo complementario nutrido por un servicio multimodal, ampliar un ramal de ferrocarriles que abastezca a las provincias del norte, Carchi, Imbabura, una parte de Pichincha, hoy la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, hacia Esmeraldas. Porque no solamente que Santo Domingo se iba a beneficiar por temas de agroindustria, fundamentalmente agroindustria, y tiene un potencial Santo Domingo gigantesco en temas de aceite de palma como materia prima. Pero ciertamente la zona minera que está en Imbabura, Carchi, es impresionante el potencial que tiene, mucho mayor inclusive que lo que tenemos hoy en el sur, en la zona de Zamora Chinchipa. Entonces era lógico que se deba desarrollar, y es necesario hacerlo, una nueva vía de conexión. Ferrocarril era una alternativa, carretera puede ser una complementaria también, nueva, no el sistema actual de carreteras, y Santo Domingo se convertía en un polo descentralizado de desarrollo complementario de la provincia de Pichincha. Lamentablemente, a nivel de gobierno no vemos que haya una iniciativa por ahí. Tú mencionabas hace un momento el tren del Pacífico, que efectivamente ha quedado en una oferta de campaña del actual régimen, pero es un tren que puede tener un propósito múltiple, tanto turismo, pasajeros, ciertamente, pero también carga, para enlazar Pozorja, Daule, donde estaría la nueva terminal aérea de Guayaquil en Daular, recorriendo el Pacífico para abastecer la provincia de Manabí hasta Esmeraldas, y de ahí un ramal que se extienda hasta Santo Domingo. Porque el potencial minero y las necesidades logísticas que va a requerir ese potencial minero hay que construirlas, y lastimosamente el puerto de Esmeraldas no tiene esa capacidad. Ahí hay una oportunidad brillante, diría yo, a falta de recursos del Estado, para hacer un emprendimiento público-privado o una inversión privada directamente, y va a venir, es nada más cuestión de tiempo. Yo creo que esa parte es la que nos está faltando, el desarrollo un poco interno. Yo recuerdo en ese plan que te mencionaba de Colombia, habían como 14 puertos secos, o puertos internos, de cierta manera. Aquí en el Ecuador tú estás hablando de uno, que en la zona obviamente como que más visible es Santo Domingo. Pero cuando revisábamos contigo también en alguna ocasión, muchos años atrás, creo que en 2014 o 2012, que en la zona sur, el corredor logístico, Zamora, Loja, Machala, Santa Rosa, Machala, también había la oportunidad de hacer este tipo de centros logísticos o plataformas logísticas, como se llama. Claro, el tema del Puerto Seco es una cosa un poco más amplia y que va por Santo Domingo. Pero también hay que ver las conexiones con los países, digamos así, longitudinalmente, a través de la cordillera de los Andes, como Colombia y con Perú.
primero, después pasamos a la parte de la Amazonía. Pero ahí también hay la oportunidad de hacer puertos secos, o sea, creo, o estos corredores logísticos que aún nos está faltando. Y el otro tema que nos estamos olvidando, la famosa vía Quito-Guayaquil. Inclusive en algún momento hablamos de hacer un tren, inclusive un tren de alta velocidad, porque estamos a 6 a 7 horas de viaje, que tranquilamente eso se lo puede hacer en la mitad del tiempo. ¿Esos proyectos se los siguen en carpeta o estamos en el veremos, o simplemente se olvidaron, o con la infraestructura actual de las carreteras estamos satisfechos, Jorge? ¿Cómo lo ves a esa parte? Bueno, en cuanto a infraestructura, siempre va a faltar, Rodrigo. El Ecuador tiene aproximadamente 44.000 kilómetros de vías, de las cuales apenas un 10-12% de esas son de primer orden. Entendiéndose por, inclusive en la carretera Santo Domingo-Quito, no necesariamente es de primer orden, pero está en esa categoría de primer orden. Ahí falta mucho por hacer todavía para mejorar la condición de la vida. Hay proyectos, sin duda, extensos. Cuando tú mencionas esto de los puertos secos, tiene que volver a crearse por parte del Estado las facilidades que permitan la inversión privada, porque tenemos que dejarnos de pensar o imaginar que es el Estado el que va a crear la infraestructura. Al menos en la situación actual, con el tema de la pandemia, afortunadamente hay un progreso en cuanto a la renegociación de deuda, pero la contracción económica, el déficit fiscal, las tasas de desempleo que van creciendo diariamente, hemos superado ya los 300 y tantos mil personas que han ido al desempleo, implica que el Estado ecuatoriano no tiene los recursos en el corto plazo, hablando de probablemente los próximos 5 años, para destinar recursos al desarrollo de infraestructura. Entonces el Estado tiene que promover, mediante modificación o ajuste a ciertos reglamentos y leyes, la inversión privada. A manera de ejemplo, Rodrigo, tú te trepas en un tren en Europa y ninguno es superado por el Estado. Y me refiero a países desarrollados, Alemania, Italia, Francia, España, que tienen infraestructura realmente hiperdesarrollada en ese sentido. Mucho de esto nace de la iniciativa privada, acompañada sí ciertamente por el Estado. Pero es inconcebible, por ejemplo, en el Ecuador pensar que vamos a construir un ferrocarril o utilizar el actual de vía estrecha. El ancho de vía son apenas 75 centímetros de riel a riel, lo cual hace que sea inviable por calidad, por agilidad, por seguridad, el utilizarlo para el transporte de mercancías. Entonces, hay que construir una nueva infraestructura ferroviaria para facilitar el movimiento de mercancías, fomentar también el turismo interno y externo, producto de las maravillas que tenemos en Ecuador. Pero estos centros industriales, zonas francas que se requieren ciertamente en Ecuador, del lado ecuatoriano no tenemos una sola. Del lado colombiano hay más de 20. En el lado peruano el concepto también se ha desarrollado, pero del lado ecuatoriano no tenemos absolutamente nada. Entonces, inclusive pensando mañana en el desarrollo de infraestructura que sirva para importar conocimiento, tecnología, todavía está en pañales, está en veremos, y ciertamente el Estado tiene que hacer una enorme transformación, mejorar los sistemas de telecomunicaciones, que es otro cuello de botella también, tanto que es un absurdo que hoy, siglo XXI, todavía sea casi imposible comunicarse entre el continente y Galápagos. Eso da una evidencia de que tenemos que hacer algunas inversiones, algunas mejoras, y ciertamente requiere de que el Estado
abra las puertas a esas inversiones. Está faltando algunos temas yo creo que de retomar, o sea, efectivamente nos está faltando el tema todavía de carreteras. Veíamos últimamente, hace unos 6-8 meses atrás, el caso de Paraguay lanza licitaciones públicas por $4.000 millones en carreteras, puentes, temas de infraestructura, y obviamente y todos con fuentes de financiamiento claras, con multilaterales, BID, CAF, Mercosur y otros fondos que se disponen a través de estos fondos multilaterales. En el Ecuador no hemos visto eso, o sea, o bien ya se los perdió. Entonces yo creo que hace falta precisamente crear eso. Yo no sé en qué condiciones vamos a quedar después de esta crisis, o mejor dicho, el tamaño, más que todo, porque ya sabemos que vamos a quedar muy mal parados. Entonces ahí es importante, yo creo que el Estado brinde esas garantías. Entonces no estamos de acuerdo contigo, porque la inversión tiene que venir de forma privada, pero el Estado puede dar las garantías para que haya las formas de repago o cosas por el estilo, pero tiene que darse una inversión privada, y estas iniciativas tomarlo. También un poco concuerdo contigo, con la visión es de que el tren, por ser turístico exclusivamente, no es rentable, no va a ser financiable. Como decimos, en términos financieros, no es bancarizable. Entonces eso tiene que ir a la par de lo que es un transporte de carga. Y así se están haciendo algunos proyectos. Conozco el caso del proyecto Valparaíso-Santiago, en Chile. Entonces, obviamente, no es para ayudar solamente a la movilidad de las personas, sino es un tren de carga. Y yo creo que aquí nos hemos olvidado de eso. Nos hemos vuelto un poco muy románticos, de cierta manera, en decir, oye, solamente es un tema turístico. Entonces, hay que agregarle el valor de la rentabilidad que va por el lado de la carga, y eso creo que nos está faltando. Jorge, en esta parte nos está costando un tema muy como que lo hemos olvidado, o algunas veces lo tomamos, no lo tomamos, por estilo, que es el acceso al Atlántico. O sea, yo creo que el eje Asia-Pacífico en este momento exige que de aquí nos conectemos hacia el otro lado. O sea, es más una visión, yo diría, geopolítica, de llegar al mercado de Brasil. Por eso es importante los proyectos que se estén desarrollando, se llaman interoceánicos, y que ya lo han hecho en Perú. Otro lo está desarrollando Chile desde Arica. Y nuestro famoso proyecto, que siempre lo recordamos, el Manta-Manaos. Cuéntanos ese proyecto, cómo está, cómo lo hacemos, cómo lo viabilizamos. Sigue en la agenda, pero no lo concretamos. Y pienso tal vez que va a seguir en la agenda. No es un tema muy sencillo. Desde el aspecto logístico, sí, puede ser factible, pero hay algunos elementos que vienen a entorpecer el proyecto como tal. Número uno, mucho en esto también hay de romanticismo. Cuando se planteaba el eje multimodal Manta-Manaos, con el auspicio de un miembro del anterior gobierno de Correa, había bastante de romanticismo, pero también había mucho afán de parte de este actor político por pensar en beneficio de su ciudad, de su provincia. Ciertamente el gigante que está del lado atlántico, Brasil, con Ecuador, prácticamente no hacemos nada en comercio exterior, exportaciones o importaciones. Apenas poco antes de la pandemia, GOL, esta línea aérea, la segunda línea aérea más grande de Brasil, inauguró vuelos directos entre Ecuador y Brasil.
pero falta mucho más. ¿Qué le puede ofrecer Ecuador a Brasil? Ciertamente no le vamos a mandar bananos, ni piñas, ni camarones. Tenemos que pensar en que a Brasil tenemos que enviarle, al menos hasta Manaos, productos que en Manaos son difíciles de conseguir por falta de infraestructura e industria en Manaos, que podamos enviar desde Ecuador. El otro elemento importante también es que el río Napo es navegable normalmente 7 u 8 meses del año. Para hacerlo navegable con barcazas de 300, 500 o más toneladas de capacidad, habría que hacer un dragado del río Napo en algunos tramos del río Napo, lo cual desde el lado medioambiental puede generar cuestionamientos, porque recuerda que ahí hay sedimentos de derrames de crudo que datan de 40 y 50 años atrás. ¿Y cómo se va a manejar los sedimentos? No se los va a depositar, son altamente contaminantes. Ciertamente hay un tema también de sensibilidad por el entorno de zonas protegidas, sobre todo en la zona del Yasuní. Pero hay formas de cómo optimizar la operación utilizando barcazas no tan grandes, sino barcazas medianas. Pero aquí ha faltado también visión por parte del Estado y de las empresas privadas para incursionar en la prestación de servicios. A manera de anécdota, en el año 2005, me parece, traíamos unos generadores de 110 toneladas cada uno, 5 o 6 generadores que venían desde Europa. Al Ecuador los ingresamos por Manaos y subimos en barcaza luego de 17 días de viaje hasta el puerto Providencia. Es decir, la operación de cargas de gran volumen es perfectamente factible realizar, pero falta voluntad por parte del gobierno para implementar infraestructura. Nuevamente aquí entramos en el Estado dispone de los recursos para hacerlo, ¿no? Lamentablemente no existe de parte del Estado esa capacidad de invertir. Tiene que abrirse a la inversión privada, pero generando también facilidades a esa inversión. Uno de los usuarios primeros en usar esa infraestructura aérea o logística, sería toda la industria petrolera que está asentada en la zona oriental del país. Y ciertamente con unos costos y beneficios importantes. Cuando se menciona esto de conectar Lejano Oriente con la costa este de América del Sur, así estaba concebido inicialmente para que grandes operadores asiáticos traigan los contenedores hasta el puerto de Manta y de esa Manta trasladarlos eventualmente hasta Brasil. Ahí hay una lógica interesante desde la óptica del negocio, pero tenemos que madurar todavía ese concepto para que sea rentable tanto de ida como de vuelta. ¿Qué podemos exportar a Brasil que le interese a Brasil? Ahí tenemos que pensar en que ya no van a ser productos primarios, tenemos que estar exportándoles productos muy elaborados, por lo menos. De Brasil para acá podemos importar ciertamente tecnología y complementar con mercaderías que vienen de Lejano Oriente, destino Brasil, para evitar que éstas tengan que pasar el canal de Panamá y ciertamente ahorrarles un tiempo de tránsito importante. Pero siempre hemos mencionado que el plus de ese proyecto es ahorrar 20 días de navegación, como se dice, más o menos,
y es el proyecto alternativo al Canal de Panamá. Ahora, también hay que saber que aquí vamos a entrar en competencia derechamente, o sea, no es que el Canal de Panamá también luego no va a bajar sus tarifas y cosas por el estilo. Pero ese siempre ha sido el tema como punto definitorio de este proyecto. Creo que nunca lo hemos podido resolver, porque efectivamente, como tú dices, o sea, el sector o la contexto o entre Ecuador y Brasil en esa parte es de similares condiciones, entonces no podríamos competir absolutamente para nada. Es simplemente la alternativa a lo que es el Canal de Panamá. Y creo que ahí es un tema de resolverlo. Y supongo que las inversiones van a ser extremadamente altas, por eso no se puede desarrollar este proyecto. Y no sé si tú sigas optimista viendo el proyecto, pero yo creo que Perú ya ganó hace rato el adelanto ahí. O sea, Perú prácticamente entendió que ellos son el nodo logístico en el sur, y prácticamente sin tal vez hacer muchos compromisos geopolíticos, ha desarrollado una relación con Asia tremendamente importante, y obviamente con Brasil, prácticamente quien ha desarrollado el proyecto. Entonces, nosotros creo que ese es algo que, salvo que vengan grandes inversiones o oportunidades de negocios importantes por allá, desde afuera, pero como país prácticamente ya ha olvidado ese proyecto. Ha pasado mucho tiempo y no lo hemos podido ejecutar. Perdimos lamentablemente, creo yo, hay una oportunidad. Pasaron los años y lastimosamente el gobierno o los gobiernos de turno no le dieron la importancia del caso que meritaba. Podía ser una fuente importante de ingresos para el país por sistemas de peaje, sistemas de servicios logísticos. Pero cuando le falta visión a un gobierno y no ve la importancia, no solamente desde un punto de vista de servicios, de creación de fuentes de trabajo, sino también desde la geopolítica, la importancia que tenía el desarrollo de esa infraestructura para fomentar también el desarrollo en zonas absolutamente deprimidas en el oriente ecuatoriano. Y sin duda, recalco lo que tú acabas de afirmar, Rodrigo, Perú se adelantó algunos años a lo que para Ecuador pudo haber sido una enorme oportunidad de un tema que ya tiene al menos 15 o 20 años siendo tratado, comentado, analizado. Pero nuevamente, aquí también el Estado le faltó esa visión. Jorge, pasándonos justamente al tema de Perú, hay un punto importante que el famoso proyecto de la carretera interoceánica. Bueno, ahora por el sur está pasando por Azogues, pasa por Guarumales, me parece Méndez, Guarumales, y por ahí está tratándose de interconectarse por el sur hacia ahí. Pero eso también era de nuestras épocas. Yo me acuerdo, en Loja nos enseñaban en la escuela que por ahí era más fácil llegar a Brasil y que por ahí fue la famosa ruta de la cascarilla y cosas por el estilo. Entonces, ese proyecto se lo abandonó, o sea, o prácticamente ya también se lo ha perdido, sin embargo. Pero a mí me parece que ahí hay un tema estratégico, por el tema de la explotación de la minería. Actualmente está siendo esa zona explotada en grandes volúmenes, y sigue siendo y será el tercio, digamos así, de la producción minera de los próximos 40 o 45 años. Pero del otro lado de Perú también hay importantes yacimientos de la minería. Y ellos sí tienen esa visión de sacar inclusive ese material hacia Iquitos. Entonces, probablemente para ellos, para Perú también sea un tema estratégico tener una conectividad. Inclusive
como se dan los grandes proyectos mineros que vendrán las multinacionales, de pronto no lo sacan al material por Pozorja o por Puerto Bolívar. También hay una alternativa de sacarlo hacia Perú. ¿Hay algo de eso o también definitivamente se olvidó el proyecto de la vía interoceánica? Hacia el sur, ¿no? Es curioso. La primera vez que yo escuché de un plan de desarrollo en infraestructura en la frontera nació a raíz de un encuentro, llamámosle que formal, dentro de la informalidad de los personajes. El abogado Abdalá Bucaram y el ingeniero Fujimori tuvieron un encuentro en Perú donde en medio de la improvisación, informalidad de la reunión, siendo absolutamente formal, se planteaba, y los dos planteaban, tenemos que hacer algo por la infraestructura en nuestras fronteras. Ecuador del lado suroriental, Perú de su lado nororiental. Curiosamente, ambos países dejamos, producto de nuestros conflictos que arrancaron desde el 41 hasta la firma del Tratado de Paz y cierre de fronteras y límites, esas zonas de Ecuador y Perú vivían en el abandono absoluto. Y curiosamente estos dos personajes proponían el desarrollar esta infraestructura. Perú nos tomó la delantera hace muchísimo tiempo. Llevan ellos ya 2 décadas trabajando con un concepto, con una visión de geopolítica, porque están en Perú, o estuvieron, mucho más conscientes que nosotros de que ahí hay unos recursos naturales que van a ser desarrollados, que van a ser explotados. Y el Perú invirtió ingentes cantidades de dinero creando su oleoducto en la zona nororiental del Perú, manteniendo buena infraestructura fluvial a través de los tributarios que llegan al Amazonas, vía Iquitos, construcción de nuevas carreteras, y el Estado ecuatoriano se quedó de brazos cruzados. Hoy tú puedes llegar a la frontera a duras penas, salvo por huaquillas, pero realmente sabía Loja a frontera, vive en el abandono, en absoluto abandono. Recordarás tú que hubo un proyecto más o menos en el año 2008-2009 en el gobierno de Correa de desarrollar el sistema vial suroriental ecuatoriano. Y quedó en pañales, ni siquiera en pañales, quedó en apenas ofrecimientos, en ideas. Pienso yo que no era atractivo desde el punto de vista político, no generaba réditos políticos a las propuestas, con una visión miope geopolítica, conscientes tal vez de que la zona ofrece un enorme potencial en el sector minero y petrolero, pero fue tan ridículo como cuando se inauguró el aeropuerto de Quito, tú recordarás, y no teníamos vías de acceso. Entonces, se hacen de pronto o se tienen estas ideas fantasiosas que finalmente no terminan de prosperar, y las consecuencias las vamos viendo conforme pasa el tiempo. Si tú te pones a analizar el desarrollo per cápita de la zona norte del Perú respecto, comparativamente hablando, del lado ecuatoriano, hay una desproporción de 3.5, 3.6 respecto al Ecuador. Entonces, ¿cómo puedes competir con eso?
Esto no quiere decir que debemos ser negativos y pesimistas. Hay oportunidades y creo que todavía estamos a tiempo de desarrollar esa infraestructura. Lo poco que se ha avanzado, ciertamente hay que mejorar de forma sustancial. Y el pilar de todo esto va a ser la gran minería del sur, que siendo un absurdo que el concentrado que se extrae se lo envía a China o Europa, cuando lo lógico debería ser mandarlo por el Amazonas hacia Brasil, donde existen plantas de fundición. El ahorro y el beneficio para el país serían enormes. Bien, Jorge, imagínate cómo son nuestros temas de conversación, son extensos, son variados, y yo digo con mucha información de alguien que lo conoce en profundidad y muy seriamente por su experiencia profesional. De mi parte, agradecerte y decir siempre que será un gusto continuar contigo hablando en estos temas y muchos otros más. Así es que tal vez si quieres dar un corto mensaje para finalizar. Encantado, Jorge. Gracias, Rodrigo. Sí, pese a que puede haber sonido un poco derrotista o pesimista algunas opiniones que he expresado, pero quiero rescatar que en medio de todo esto que estamos padeciendo de pandemia, de incertidumbre, de dudas, de temores, ciertamente hay mucha gente que ha ido al desempleo, empresas que están al borde de la quiebra o que ya han quebrado. No es menos cierto que somos un país que ofrece multiplicidad de oportunidades. Lo tenemos ahí, privilegiados en el Ecuador, con un clima excepcional, que ciertamente necesitamos hacer todavía muchas mejoras. El Estado tiene que acompañarnos al sector privado, tiene que fomentar estas inversiones público-privadas, tiene que abrir los espacios para la importación de tecnologías. Es inconcebible que sigamos exportando banano desde hace 100 años sin hacer una transformación, sin convertirlo en un producto de múltiples aplicaciones. Tenemos mucho por hacer y eso implica que hay muchísimas oportunidades. Yo invito a los ecuatorianos a que lo veamos desde esa óptica. Tenemos mucho por hacer y cuando hay mucho por hacer implica que hay por delante mucho trabajo. No es que la pandemia nos termina, nos extermina y que con esto se nos acaban las oportunidades y el país nos ofrece más bien oportunidades, están ahí para tomarlas. Gracias por la invitación, Rodrigo, siempre a las órdenes, un placer compartir contigo esta tarde. Perfecto, Jorge. Y bien, el mensaje para todos, de estos temas de la logística, indudablemente tiene muchos componentes. Yo creo que aquí en el país nos quedamos solamente en el tema de las carreteras. Jorge ha hecho una gran exposición de lo que son los puertos, de esos proyectos importantes de lo que son las plataformas logísticas llamadas puertos secos también, y que tienen que desarrollarse. Y eso, ojalá, también de la mano de las famosas sedes, de lo que son las zonas francas, que también nos hemos olvidado y que tenemos que desarrollarlo. Y finalmente, lo que creo que la matriz energética que nos mueve aquí a los próximos 40 o 50 años tiene que ser efectivamente el centro del desarrollo de estas redes logísticas, y que básicamente siguen siendo vistas desde un punto de vista geopolítico. Y yo creo que también en este momento ver que los costos o las inversiones o cómo se desarrollan este tipo de cosas tiene que venir de la mano de inversión privada, básicamente, de las alianzas públicas o privadas que están en nuestro código de producción, pero que el gobierno tiene que fomentarlas y apalancarlas. Y ahí habrán importantes fuentes de empleo. Se dice que indudablemente el desarrollo en la infraestructura genera empleo. Es cierto que en nuestro país lo ha hecho,
pero también nos ha dejado un sabor amargo respecto a la corrupción, y eso no queremos que se dé nuevamente por el lado de la infraestructura. Queremos más infraestructura, va a haber más trabajo, va a haber más desarrollo productivo para el país. Así es que esa es la meta, y básicamente hemos puesto nuevamente sobre la agenda, como es el objetivo de este programa, poner sobre la agenda del país estos temas. Así es que creo que quedan muchas cosas por hacer. Y gracias a Jorge. Durán, por habernos instruido y haber inteligenciado también este tema. Les esperamos en el próximo, en la próxima edición de Agenda País 4.0 por Conecta TV Radio. Un abrazo. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición.